Bien, entonces bueno, seguimos con los indicadores de contaminación. Otros indicadores de contaminación son los oligoelementos, que bueno, en este caso la presencia de elementos químicos, en particular metales pesados, en concentraciones superiores a las del ambiente, con frecuencia en un indicador de contaminación, más precisamente con aguas residuales de industrias. Como habíamos dicho, también es muy fino el hilo de considerar, de decir que un agua está contaminada, digamos. O sea que el agua puede estar asociada a esa supuesta contaminación a metales pesados que son propios de la geología del lugar, digamos, como lo es el arsénico, el flúor. Entonces, siempre si el agua está contaminada, si se dice que está contaminada, tiene que decirse para qué, digamos, actividad. Si es que, por ejemplo, para consumo humano, para consumo industrial, para riego, para bebida de animales, por ejemplo. Entonces hay que especificar, digamos, para qué tipo de actividad. Entonces, bueno, los metales pesados, entonces, bueno, ya había mencionado el flúor, el arsénico, pero bueno, puede haber otros que también, cuando superan las cantidades, que son las que están especificadas según el uso que se le va a dar al agua, puede traer algún tipo de inconveniente. Está el boro también, por ejemplo, o bueno, la presencia de plomo. Bueno, en el caso de los compuestos orgánicos sintéticos, dentro de estos pueden, digamos, encontrarse los biocidas, que bueno, son utilizados en el caso de la agricultura para combatir lo que son las plagas agrícolas. También, bueno, en el caso están los contaminantes que son productos de los fertilizantes, que bueno, en ese caso podrían ser el amonio, por ejemplo, que se aplique, digamos, con fines, o el nitrato, que se llega a aplicar, digamos, con fines de lo que es la fertilización agrícola. Bueno, en este caso estos compuestos orgánicos sintéticos también si están presentes en el agua, ya sea por ejemplo agua para bebida o agua recreativa, por ejemplo, también puede traer inconvenientes si es que bueno, es consumida por las personas. También, bueno, en el caso de los hidrocarburos, también son muy persistentes. Estos son compuestos poco solubles en el agua, pero salvo raras excepciones en las cercanías de yacimientos de petróleo, su presencia en el agua es consecuencia de algún derrame accidental o no de petróleo o sus derivados. Por darles un ejemplo, en Estados Unidos, ellos tienen toda en la costa oeste, en California, inconveniente con los hidrocarburos, ya que hacen extracción de hidrocarburos y no se puede llevar en ese terreno ningún otro tipo de actividad productiva, por ejemplo, alguna actividad productiva agrícola, ya que todo el suelo está contaminado, digamos, con hidrocarburos y el agua subterránea, básicamente, entonces tienen serios inconvenientes, ya que, bueno, en una zona que usan para explotación, digamos, de lo que es, digamos, los hidrocarburos para los distintos usos. En el caso de, bueno, también había mencionado indicadores de contaminación, está el color, el olor, el sabor, que, bueno, son propiedades organolépticas, generalmente indican la contaminación. Entonces, en efecto, los colores diferentes al azul verdoso, tenue, en grandes masas de agua, olores desagradables y sabores diferentes a los de las sales disueltas, son un indicio a favor de procesos contaminantes. Por eso hay muchas formas de contaminar el agua, por ejemplo, de mejorarle esas propiedades organolépticas para de esta forma disminuir los contaminantes, usando filtros o bueno, hirviendo el agua,
y posteriormente filtrarla. Bueno, eso en la unidad 2 les había dejado también algunos videos para que vean ejemplos de purificación de agua, digamos. Bueno, ahora con respecto a la contaminación de los cursos de agua, entonces tales como ríos y arroyos son los destinatarios preferidos digamos, para hacer el volcado de los efluentes. Esto debido a dos razones: uno, porque se dispersa el contaminante desde la zona donde se está haciendo el vertido puntual, se lo lleva a otra zona más lejana, y digamos la otra es debido a la misma turbulencia del agua. El agua, digamos, en su recorrido, digamos, en el caudal recorrido, de esto va generando ciertos torbellinos, cierta turbulencia, lo cual va oxigenando, y ese oxígeno hace factible de que los microorganismos mismos se vayan consumiendo los materiales orgánicos que pueden estar suspendidos en esa agua, en ese curso de agua. Entonces, en ese sentido, el proceso de contaminación de un río puede esquematizarse tres estados sucesivos desarrollados del punto de vertido hacia aguas abajo. Esto, bueno, se puede ver en la figura 1, que tenemos, digamos, el primer tramo, que es donde teníamos, por ejemplo, el río, que venía con una cierta, como pueden observar en el gráfico, tienen, digamos, en el eje de las X, tienen el punto donde se hizo el vertido, digamos, del contaminante orgánico. Y en el eje de las Y tienen graficado lo que sería el oxígeno disuelto y la demanda biológica de oxígeno o bioquímica de oxígeno. Entonces ven que en el punto de vertido, y tienen el sentido de la corriente también en el eje de las X, digamos. Entonces tienen el río hacen, digamos, la descarga del efluente, y si tiene mucho contenido orgánico, entonces tenemos un tramo de degradación, primer tramo de degradación, que es donde el oxígeno disuelto disminuye, digamos. Esto debido al gran crecimiento de los microorganismos, sobre todo puede ser también algas, o bacterias oxigénicas que utilizan el oxígeno que está presente disuelto en el agua para quemar o consumir, digamos, el carbono de la materia orgánica, digamos. Entonces, por eso el oxígeno disuelto disminuye la cantidad. Y eso puede afectar a los peces, como les había mencionado anteriormente, ya que al verse reducida la cantidad de oxígeno puede haber mortandad de peces, y empeorando aún más, digamos, lo que es esta contaminación, digamos, porque la podredumbre de los peces muertos, a su vez también acrecenta la cantidad de microorganismos. Es como un círculo vicioso. A su vez, bueno, la demanda bioquímica de oxígeno empieza a aumentar, digamos. Entonces, bueno, posteriormente, en el tramo degradado, ya como que llega al pico más bajo del oxígeno disuelto que hay presente en el agua, digamos. Y en el caso de la demanda bioquímica de oxígeno, está como en el pico más alto, digamos, de demanda de oxígeno, es decir, que debido a toda la materia orgánica, si se acuerdan cómo era el experimento de la demanda bioquímica de oxígeno, era que teníamos que, digamos, poner una muestra de agua en una estufa durante 5 días, y veíamos el consumo digamos, la demanda de oxígeno que estaba presente, que se medía por la reducción del oxígeno disuelto que había presente en esa muestra. Es decir, tiene relación con el oxígeno disuelto, pero en este caso orientado a la degradación de lo que sería, digamos, la materia orgánica. En el tramo de recuperación vemos que empieza a bajar lo que es esa
demanda biológica de oxígeno, es decir, porque la materia orgánica ya se empezó a consumir, entonces no hay tanta carga orgánica que por lo tanto no se está necesitando tanto oxígeno para consumirla. También, digamos, estamos viendo que el oxígeno disuelto empieza como a aumentar su valor debido a que la misma turbulencia del agua va, la presión parcial del oxígeno atmosférico va permitiendo que el oxígeno siempre esté introduciéndose en el curso de agua, ¿no es cierto? Y debido a las turbulencias, los torbellinos que están presentes en el curso del agua, siempre va a tender a haber oxígeno disuelto. Así como también muchos microorganismos fotosintéticos también pueden llegar a producir oxígeno y dejarlo en forma disuelta disponible para los peces, por ejemplo. Entonces se va a comenzar a reconstituir ese oxígeno disuelto debido a que ya no hay tanta materia orgánica. Y después, posteriormente, en el tramo recuperado, en el mejor de los casos, se va a lograr, digamos, lo que estaba previo al punto de vertido del contaminante. Bien, acá les quería poner algunos ejemplos de lo que son las cuencas más contaminadas de la República Argentina. Digamos, en este caso tenemos lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo, que la tienen graficada en este mapa, donde acá tienen, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la Cava, digamos, que le llaman. Entonces, bueno, en este caso ven, digamos, la cuenca a su vez abarca lo que es, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también está abarcando otras localidades que están presentes en el Gran Buenos Aires, digamos, fuera de la Ciudad Autónoma. Entonces acá tienen, por ejemplo, el riachuelo, tienen el río Riachuelo, digamos, el río de la Matanza. Entonces, por eso se llama la cuenca Matanza-Riachuelo, digamos. ¿Y qué pasa, digamos, en esta zona? Que es una de las más, o la más industrializada de todo nuestro país, digamos. Es decir, hay más o menos 4.000 establecimientos industriales entre curtiembres, entre, por ejemplo, frigoríficos, petroquímica, todo tipo de industrias que están asentadas, digamos, en estos pocos kilómetros cuadrados que están en esta zona, digamos, demarcada. Entonces, digamos, todos los efluentes pasan, digamos, a eliminarse a lo que es los cursos de agua presentes, digamos, en esta cuenca. Entonces, bueno, hay sumado, digamos, también a la gran población que está en los pocos kilómetros de esta cuenca, hay millones de personas que están viviendo. Entonces, todas las obras civiles de cloaca, digamos, también está todo concentrado en estos pocos kilómetros, y entonces eso también se suma a la contaminación industrial, también a la contaminación propia de la ciudad, digamos, del vertido de esos efluentes. Entonces, bueno, se hace y no solo, digamos, el vertido de los efluentes, sino también la parte de los residuos sólidos urbanos. O sea, es, como les digo, por eso uno de los sitios, digamos, donde hay mayor acumulación, digamos, de lo que es la contaminación. Bueno, acá algunas fotos, digamos, de lo que es la cuenca de Matanza-Riachuelo, algunas tareas de limpieza que se tratan de realizar para aminorar un poco el impacto de la basura. En la actualidad, los residuos cloacales del área metropolitana de Buenos Aires, domésticos y algunos industriales, son recolectados y transportados fuera de la ciudad hacia el emisario corto de Berazategui, sobre el río de la Plata, aguas abajo de la ciudad de Buenos Aires, y transponiendo los límites de la ciudad. Entonces, bueno, acá tienen, digamos, la parte de Berazategui.
Entonces ven como los residuos cloacales, digamos, de toda la zona de Gran Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, toda el área metropolitana, digamos, o sea, sería eh, cuando se refiere a área metropolitana, más es la parte de ciudad autónoma de Buenos Aires y ciertos sectores, digamos, del Gran Buenos Aires, digamos. Entonces, bueno, todos los residuos esos que van recolectando van a parar, digamos, a Berazategui, digamos, que es donde posteriormente se hace el tratamiento de esos efluentes. El nuevo enfoque adoptado por el gobierno para resolver los problemas de contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo es diferente de los anteriores intentos de saneamiento y se basa en dos conceptos: la creación de una autoridad de cuencas que congrega a todos los actores principales de la cuenca, y dos, la progresiva eliminación de los vertidos de efluentes puntuales identificados de los residuos industriales y municipales de la cuenca Matanza-Riachuelo. Otra de las cuencas, digamos, que también porque está ubicada en una de las grandes metrópolis, es la cuenca del Reconquista, digamos. Que acá, si ven en el mapa, acá tienen la cuenca del Riachuelo y cuenca del Matanza, digamos. Y acá al lado, pegado, colindante, está la cuenca del río Reconquista. Bueno, acá básicamente también tiene el mismo inconveniente, digamos, que es una zona que comprende unos 1.670 kilómetros cuadrados y actualmente se encuentra conformado por 18 partidos, los que tienen mencionado acá, y también es una cuenca que hay, digamos, es una cuenca de llanura, como dice, pero ¿qué pasa? Digamos, también está concentrada muchas industrias, al igual que la cuenca del Matanza-Riachuelo, y también hay una gran digamos, densidad poblacional que bueno, lleva también a que hay una gran concentración de efluentes, digamos. Entonces, como todos los cursos fluviales de la región pampeana, el río Reconquista tiene fondo plano y baja inclinación en su perfil longitudinal, con una velocidad de escurrimiento baja, razón por la cual presenta un anegamiento total de su planicie de inundación cuando se produce una precipitación importante. Es decir, digamos, de que el agua no escurre, básicamente. Y bueno, están todos estos inconvenientes también que habíamos mencionado anteriormente, de inundaciones. Bueno, acá bueno, también la contaminación debido a los basurales, a cielo abierto. Entonces, en la actualidad, el área incluida en la cuenca tiene más de 4 millones de habitantes, aunque la distribución de la población no es homogénea, mientras que en las áreas centrales y principales corredores de transporte se encuentran sectores, bueno, en zonas, digamos, elevadas. Gran parte de la superficie tiene densidades bajas o muy bajas, digamos. Se verifica la alteración sustancial de la flora y fauna característica de la región, que fue gradualmente reemplazada por tejido agrícola, urbano, industrial heterogéneo. La ocupación del territorio y el asentamiento de distintas actividades residenciales e industriales han sido llevadas adelante sin una planificación efectiva y sin tener en cuenta las características ambientales de la región. La alta intensidad de dicha actividad trae aparejada la concentración poblacional, es la principal responsable de la degradación ambiental. La carencia de redes de servicio de agua y cloaca contribuye a empeorar la situación. La contaminación producida por sectores urbanos e industriales es tal que inhibe al río como recurso disponible, mal considerado en la actualidad como un ducto para el vuelco de sustancias tóxicas
que devienen de la actividad de estos sectores. La ley 12.653, que fue sancionada en febrero de 2001 y promulgada por el decreto 811 de marzo de 2001, crea el Comité Cuenca de Reconquista, digamos que está entre sus tareas, digamos, ejecutar obras, informar a las autoridades sobre la marcha de la administración de la cuenca, formular políticas ambientales buscando preservar los recursos hídricos y coordinar acciones con entes nacionales y provinciales, ejercer poder de policía de acuerdo a lo establecido a los reglamentos, crear por vía reglamentaria el Consejo Consultivo Honorario como hábito de participación pública. Bueno, en este caso, también le mencionaba estos ejemplos porque la normativa de Buenos Aires por ahí es una de las más completas en todo el país. Entonces, siempre es necesario por ahí consultar la normativa con respecto a los parámetros de vuelco, de fluentes, o por ejemplo también, como vimos en las unidades anteriores, de calidad de aire, como todas las reglamentaciones de Buenos Aires son de las más actuales y las que fueron en los últimos años están más actualizadas. Siempre es bueno consultarlas, digamos, tenerlas como referencia. En el caso de la cuenca del río Salí Dulce, bueno, en este caso la cuenca del río Salí Dulce se extiende sobre el territorio de la provincia de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Abarca 52.000 kilómetros cuadrados y en ella viven aproximadamente 2,5 millones de personas. Acá, por ejemplo, tienen en el mapita, lo tienen señalado, la cuenca del río Salí Dulce. El río Salí desagua la mayor parte del territorio de Tucumán, recibiendo además afluentes de Salta y Catamarca. Al ingresar a Santiago del Estero toma el nombre del río Dulce y luego de atravesar la provincia en forma diagonal desemboca en la laguna Mar Chiquita de Córdoba. Al aproximarse a su desembocadura, los desbordes alimentan una amplia área de bañados, denominados los bañados del río Dulce, reconocido por su rica biodiversidad. Entonces acá tienen, digamos, todas estas curvas y contracurvas. Bueno, cuando por ahí aumenta también las precipitaciones, lo que decía, por ahí tienden a desbordar y formarse llanuras de inundación que son naturales y favorecen también a la biodiversidad, a la biota que está presente, digamos, en los márgenes de este río. Entonces, en este caso, son las cuencas de inundación. Claro, sería como un humedal. Sí, así o sea, en este caso son zonas que están lindantes a los márgenes del río, que, bueno, en el caso que haya una precipitación copiosa o algo, se inundan naturalmente. Esto, digamos, está trazado naturalmente, digamos. Entonces, digamos, permite esa diversidad de humedal, como si fuera es un humedal, digamos. Entonces, está permanentemente inundada, digamos, en la mayor parte del tiempo. Y bueno, acá mira, incluso ves que como que parece que hay algún tipo de cultivo o algo acá en la parte de la imagen. Así que habría que ver, digamos, esta región tiene, o sea, en su cercanía tienen cultivos, tiene modificaciones, digamos, que para riego agrícola y bueno, como se ve está como siendo modificada, digamos. Pero bueno, yo les quería mencionar porque es una de las zonas que también figuran como de las más contaminadas, digamos. Entonces, en este caso,
Son muchas las causas que han afectado esta cuenca, entre las que se destacan los residuos de la industria azucarera, o sea, todo el material orgánico que va depositando las industrias azucareras, la vinaza, por ejemplo, que hay un montón de residuos ahí, productos de esta industria, digamos, de las destiladoras de alcohol, de las actividades citrícolas y frigoríficas, generación de residuos sólidos urbanos, cloacales, patogénicos, actividades papeleras, textiles, efluentes mineros, agricultura, ganadería, actividades de servicios, entre otras. O sea, todas, digamos, esas actividades las tenemos en dentro de esta cuenca. Incluso trasciende muchas veces la parte provincial, digamos. Por ejemplo, Santiago del Estero y Tucumán están siempre en permanente conflicto porque todos los efluentes de Tucumán, digamos, los vierten dentro de esta cuenca del Salí Dulce y va a parar, digamos, a Santiago del Estero. Entonces, bueno, muchas veces también trae conflictos, digamos, interprovinciales. Bueno, el ingreso del agua del río Salí, con alto contenido de materia orgánica al embalse del río Hondo, provoca mortandad masiva de peces, la aparición de gran cantidad de algas, los fuertes olores que se desprenden de su descomposición afectan la actividad turística de la ciudad de Río Hondo, que tiene el turismo su principal fuente de ingreso. Entonces la contaminación de las aguas del río Salí, sus tributarios y el embalse del río Hondo motivó el 21 de marzo de 2007 la firma del acta de acuerdo de la creación del Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del río Salí Dulce como instancia de cooperación, colaboración y coordinación entre las provincias integrantes de la cuenca y de las autoridades nacionales involucradas en la materia. Bueno, esto también les había mencionado a algunas autoridades de cuencas a nivel nacional que son interprovinciales y algunas veces también transnacionales que digamos tienen injerencia dentro de la cuenca. Bueno, en este caso la cuenca del río Bermejo, bueno, también sufre el efecto de la degradación del suelo, como les había mencionado, debido a procesos intensos de erosión, de desertificación. Entonces, esto debido no solo que ya de por sí, digamos, hay, digamos, en el río Bermejo lleva gran cantidad de material en suspensión y esto es debido a la misma geología del terreno. Por eso, digamos, también la cuenca del Bermejo dicen que por ahí no es pues colocar alguna presa hidroeléctrica, no sería beneficioso por el hecho de que lleva mucho cantidad de sólidos en suspensión, digamos. También, digamos, esto se ve acrecentado debido a la deforestación, obviamente, que también lleva a mayor degradación, digamos, y disminución de la calidad del agua, de la pérdida de la capacidad natural de producción del suelo, porque se ven lavados, digamos, los nutrientes del suelo. Entonces a la larga puede llegar incluso a producirse desertificación, digamos, como habíamos visto en las primeras diapositivas. Entonces, entre las causas directas relacionadas a los procesos de erosión intensa puede mencionarse la susceptibilidad del sustrato geológico y la inestabilidad geomorfológica, las características propias del suelo, frecuentemente asociadas a la alta fragilidad por su estructura, composición o pendiente, el régimen de lluvias y especialmente la torrencialidad dominante en la cuenca, la topografía con fuertes pendientes, dominante en la alta cuenca del Bermejo, la deforestación masiva para usos agrícolas, el mal manejo de suelos agrícolas y el sobrepastoreo. Bueno, hay acá algunas fotos también de la cuenca del Bermejo.
Acá, como pueden ver, acá incluso en esta foto de abajo a la derecha se puede ver más claramente todo cultivo agrícola, digamos. O sea, todo esto posiblemente eran llanuras de inundación que digamos, en forma natural era inundada cuando había una lluvia intensa, y bueno, hoy en día hay cultivos agrícolas. Posiblemente hicieron algún tipo de canalización por otra zona para disminuir también un poco el caudal, digamos, del Bermejo, digamos, aparentemente, digamos, en esa zona. Bueno, acá también digamos, cómo se observa todos digamos, la cantidad de cultivo agrícola que hay, digamos, dentro de la cuenca. Y bueno, acá otras fotos donde se puede observar todo el material, digamos, las aguas de color amurrunada, debido al arrastre también de materia en suspensión, digamos, por las aguas del Bermejo. Bien, ahora con respecto a lo que sería contaminación de aguas subterráneas, en este caso, bueno, veníamos viendo sobre todo contaminación de aguas superficiales, y bueno, ahora que nos referimos a agua subterránea, antes que el agua residual alcance a un acuífero, debe atravesar la zona no saturada. Si se acuerdan el perfil, digamos, que habíamos visto en la unidad de agua subterránea, que era la unidad 4, pero en este caso se observa de que, entonces, para que llegue al acuífero, primero tenía que pasar por la zona no saturada, como se explica, como se dice acá. Entonces, en esta se producen fenómenos que atenúan el efecto contaminante e incluso pueden llegar a neutralizarlo. Entonces, antes que llegue al acuífero, los contaminantes pueden quedar atrapados, digamos, en la zona no saturada. Entonces acá, por ejemplo, tienen lo que sería el nivel del terreno, tienen, digamos, lo que acá arriba estaría, ¿no es cierto?, la vegetación, o digamos, podría ser también un punto de vertido de algún contaminante. Por ejemplo, acá si hay un pozo ciego, por ejemplo, que se hizo acá, bueno, es lo que se consideraría el punto de vertido, por ejemplo, del contaminante. Entonces, en ese caso, bueno, logró, digamos, atravesar la zona no saturada y llegó a lo que es el acuífero. Es decir, acá tenemos el nivel freático y acá está la pluma de contaminación, digamos. Está más concentrada la contaminación digamos, en la parte más cercana a la zona no saturada, y como que se va diluyendo, yendo más abajo, digamos, lo que es el acuífero. Bueno, acá si se ve desde la parte de arriba, digamos, del punto de vertido del contaminante, y cómo va migrando, digamos, según también cómo se esté movilizando el agua, digamos, en ese acuífero. Bueno, estas serían las líneas isofreáticas, digamos, que se van demarcando, digamos, en lo que es el acuífero. En cuanto, bueno, también, digamos, un caso particular que estas plumas es que cuando el líquido contaminante no es miscible con el agua, digamos. Entonces se conoce genéricamente como NaPl, y es una palabra, digamos, que significa Non-Aqueous Phase Liquid, que está en inglés, digamos, que significa que líquido que no está en fase acuosa, digamos. Entonces quiere decir que es un líquido que no se mezcla con el agua, digamos. Por ejemplo, por darle un ejemplo, un aceite, por ejemplo.
Entonces es un líquido que no se mezcla, no se mezcla fácilmente, digamos, con el agua, o si es que se mezcla, hay que hacerlo con uso de energía para, por ejemplo, producir una emulsión, por ejemplo, como ser por ejemplo, la mayonesa, digamos, que es básicamente la grasa del huevo y del aceite, y que se la mezcla, digamos, con agua, y digamos de esa forma, o la grasa, digamos, del huevo con el aceite, a gran velocidad se la mezcla y se produce esa emulsión, digamos. Entonces, en este caso, bueno, es una fase acuosa no miscible, digamos. ¿Qué sucede, digamos? Podemos tener dos escenarios, como están indicados en el gráfico de abajo. En este caso, entonces tenemos el nivel del terreno, tenemos el punto de vertido del contaminante a nivel del terreno, tenemos lo que es el nivel freático y tenemos el acuífero. Bueno, esta fase acuosa líquida no miscible, digamos, esta fase líquida no acuosa, ¿qué es lo que pasa, digamos? Puede tener una mayor densidad que el agua o menor densidad que el agua. O sea, en el caso del aceite, si le tiramos aceite al agua, queda flotando arriba. Entonces tiene menor densidad. Entonces sería este punto de acá abajo, digamos. Entonces, por ejemplo, se vierte algún contaminante aceitoso, por ejemplo, ¿y qué pasa? Digamos, va a quedar flotando por encima del acuífero, ya que es menos denso que el agua, digamos. O sea, penetra el terreno, digamos, y cuando se da con el agua queda suspendido. Y el otro caso, digamos, es que se trata de un líquido más denso que el agua, digamos. En ese caso tenemos el punto de vertido y ¿qué pasa? Se va para el fondo del acuífero y llega incluso, digamos, a lo que son las rocas acuífugas, ya digamos, donde limita lo que es el acuífero, digamos, roca impermeable, lo que sería esto. También, digamos, se han propuesto algunas metodologías para obtener un índice de vulnerabilidad que indique de manera relativa cuán susceptible a contaminación es un acuífero. Y estos índices son un número que cuanto mayor es, mayor será la vulnerabilidad del acuífero. Entonces, los más conocidos son los índices, el GOD y el DRASTIC. El primero tiene en cuenta, para evaluar, digamos, la vulnerabilidad a la litología del acuífero, es decir, cómo está formada la roca de ese acuífero, su carácter freático, si es acuífero confinado, por ejemplo, la profundidad del agua. Y el otro, el DRASTIC, por su parte, es algo más complejo, considera la profundidad del agua, la recarga, el medio acuífero, el tipo de suelo, la topografía, el impacto de la zona no saturada, la permeabilidad. Acá, por ejemplo, el índice del GOD, acá tienen, digamos, G de groundwater, que significa agua subterránea. Digamos, acá el estrato que está por debajo, digamos, y la profundidad de lo que sería el agua subterránea. Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, si es confinado, si es un acuífero, ¿se acuerdan de acuífero confinado? Si era semiconfinado. Entonces, si es que el lugar donde se está haciendo el vertido de ese fluente, o sea, ¿qué pasaría o qué susceptibilidad, digamos, mayor o menor tiene un acuífero a ser contaminado? Bueno, eso se da entonces según la utilización de estos índices. Por ejemplo, acá, digamos, si hay, digamos, está compuesto, por ejemplo, de arena, digamos, el extracto litológico, digamos, si, digamos, arena, ¿se acuerdan de la parte de limo, de arcillas,
o sea, cómo es la composición de cada uno, y eso también se le va a dar un valor según sea más susceptible a impermeabilizarse, por ejemplo, para algún contaminante, o si en el caso que sean arenas, por ejemplo, el contaminante pueda pasar más fácilmente. Entonces, bueno, todo eso se diseñó este índice para decirse, digamos, calcular lo que es la susceptibilidad, entonces, la vulnerabilidad, digamos, de ese acuífero a ser, digamos, contaminado. Con respecto ahora a la contaminación de lagos, bueno, uno de los casos más comunes que se suele dar, digamos, en la contaminación de los lagos es la eutrofización, digamos. Este es un fenómeno que se da de forma natural en los lagos, pero suele ser muy lento. Acá, por ejemplo, tenemos en la parte de abajo esquematizado cómo sería el ciclo de un lago hasta su extinción, digamos. Entonces, en un periodo de tiempo, este sería, por ejemplo, un lago oligotrófico, digamos, que oligo significa poco y trófico viene de nutrido, digamos, o sea, poco nutrido, uno que está medianamente nutrido, es decir, que tiene una cierta cantidad de nutrientes presentes en el agua, que va a permitir el crecimiento de vegetación, que esa vegetación va a ir muriendo, se va a ir depositando en lo que es el fondo del lago, y va a verse cada vez más reducido lo que es la profundidad de ese lago hasta llevarlo, digamos, a su extinción. Bueno, en este caso, entonces, como les decía, es un proceso natural que se da, pero naturalmente tarda cientos a miles de años, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, al verse, digamos, muchos de los fertilizantes utilizados de forma agrícola van a parar a lo que es un lago a través del escurrimiento superficial. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Los fertilizantes, principalmente aquellos ricos en nitrógeno y fósforo, permiten que muchas se desarrollen, digamos, una gran cantidad de algas, digamos, superficialmente, así como podemos ver acá. Las algas básicamente son organismos fotosintéticos, es decir, el carbono lo toman de la atmósfera, del dióxido de carbono, por eso son fotosintéticos. Se utilizan la luz solar para, digamos, para obtener, digamos, energía para romper para, digamos, todo el proceso de respiración que llevan a cabo, digamos. Entonces, ¿qué pasa, digamos? Al tomar, digamos, al usar la luz solar para asimilar el dióxido de carbono y obtener energía, ¿qué pasa? Lo único que le falta son otros nutrientes, como son el fósforo y el nitrógeno. Entonces, para obtener esos nutrientes faltantes, los toman de los excesos de los fertilizantes que van a parar a los lagos, digamos. Entonces, crecen en gran cantidad las algas, a su vez van disminuyendo lo que son los márgenes de los lagos, se van muriendo todo este material vegetal y va a parar al fondo del lago. Entonces el fondo se va viendo disminuido. Entonces, bueno, todo eso lleva digamos, a este proceso de eutrofización, y de este modo lleva únicamente décadas, digamos, hasta llevar a que tienda a desaparecer, digamos, el lago. Bueno, la palabra eutrófico, o del vocablo eutrofización, entonces viene de eu, que significa bien, y trofein, que significa nutrido.
Entonces, ¿cuáles son las causas de la eutrofización? Las principales está, bueno, la agricultura, la ganadería, todos esos son residuos orgánicos, digamos, que llevan digamos, al mayor crecimiento vegetal y posteriormente a la desaparición de lo que son los lagos, digamos. Bueno, actividades industriales, la contaminación atmosférica. En el caso de digamos, la contaminación atmosférica, todo, digamos, el dióxido de carbono que también está presente, puede también muchas veces, habíamos visto, que ingresar en lo que es debido a la presión que ejerce atmosféricamente, tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, entonces van incluso modificando, acidificando las aguas, matando a los organismos que puedan estar presentes. Entonces también esa falta de oxigenación también es lo que lleva a que se vaya muriendo toda la materia orgánica debido también a la acidificación. Algo similar a lo que habían visto, por ejemplo, de los océanos, que era la acidificación de los océanos debido al dióxido de carbono. Bueno, también es la lluvia ácida, digamos, que es debido a los óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno. Bueno, todo eso, toda esa contaminación, digamos, puede llevar va a aportar a lo que es, digamos, la eutrofización. Actividad forestal, digamos, bueno, y causas naturales, que en el caso, como tienen acá en el gráfico de la derecha, entonces tienen, por ejemplo, que la eutrofización natural versus lo que sería una eutrofización cultural, digamos, o antrópica, la cual en el caso de la eutrofización natural lleva lo que se llaman los séculos, que sería cientos de años, digamos. Y en el caso de décadas lleva lo que es la eutrofización artificial, digamos. Bueno, acá un esquema de clasificación del grado de eutrofía de los lagos y embalses, que se hace para estudiar el grado de eutrofización de un lago. Por ejemplo, tenemos la categoría trófica, que tenemos, por ejemplo, ultra oligotrófico, es decir, que un lago prácticamente agua transparente. Después está el oligotrófico, que oligo, habíamos dicho que era poco. Entonces, en el caso, digamos, de mesotrófico, eutrófico y el hipertrófico, que ya sería como el que tiene gran cantidad de nutrientes, digamos. Entonces, ¿qué es lo que acá, estos cuadros, lo que les puse, más que nada para que vean qué criterios se usan para decir que un lago es oligotrófico o hipertrófico, por ejemplo? Entonces tienen, por ejemplo, la clorofila A, que es aquella presente en los organismos vegetales, como son las algas, o también pueden ser digamos, bacterias que también que producen, digamos, clorofila, que son capaces de producir la fotosíntesis. También tiene la profundidad de la utilización del disco de Secchi, no sé si se acuerdan, que es un disco que tiene redondo, que tiene partes blancas y partes oscuras, donde lo van sumergiendo, digamos, en el agua y van viendo los metros hasta los cuales se observa el disco, digamos. Y por eso se mide la visibilidad que tienen de la profundidad del lago. Y la presencia también de fósforo es otra característica que da, digamos, si es que un lago, a diferenciarlo
oligotrófico, de ultra oligotrófico a hipertrófico. Bueno, también están otros índices, por ejemplo, que se llama el índice del estado trófico de Carlson o el índice de estado trófico simplemente, que bueno, también, digamos, lo diferencia en distintos niveles de estado trófico del lago. Por ejemplo, tienen desde oligotrófico a hipertrófico. Entonces, en este caso, digamos, la característica que lleva cada uno de estos lagos, bueno, que son aguas poco productivas, nivel trófico bajo. Entonces, y en este caso también se usan para medir, digamos, este tipo de estado trófico, también se usan índices, digamos, como en el caso anterior, la clorofila, digamos, de la concentración de fósforo que está presente, digamos, en las aguas. Así que bueno. Ahora, en cuanto a la prevención, por último, y reducción de la contaminación de aguas, digamos, superficiales y subterráneas, entonces se hace control de los posibles orígenes de la contaminación, la corrección de los problemas de contaminación. En el caso de las aguas subterráneas es prácticamente imposible en la mayoría de los casos, por lo que hay que tener un especial énfasis en que no llegue a producirse. Básicamente en las empresas lo que se busca es de que traten en un principio de saber el tipo de contaminante que van a producir para tratarlo, para saber cómo tratarlo, que fijarse netamente en el producto y después no saber qué hacer, digamos, con los residuos que se están generando en la producción de un cierto bien de consumo, por ejemplo. Entonces las medidas preventivas son generalmente obvias, son basureros o escombreras, buscar lugares impermeables, recoger los efluentes con sondeos o drenes, las aguas residuales urbanas. Está la depuración previa a los vertidos, precaución con la utilización de los lodos de depuración, correcta construcción y vigilancia de conducciones y fosas sépticas, para los fertilizantes y plaguicidas, la utilización racional de los mismos y mesurada de estas sustancias, en actividades industriales de todo tipo, estudio hidrogeológico previo de las permeabilidades y del sistema regional del flujo subterráneo, especial precaución en el almacenamiento bajo tierra de residuos peligrosos, medidas correctoras. Entonces, cuando la contaminación se ha producido y ha alcanzado gran extensión, la regeneración es inviable técnica o económicamente. Las medidas muy costosas, que en algunos casos pueden ser de alguna utilidad, son de dos tipos: actuación en el origen de la contaminación, es decir, la remoción de tierra o residuos en superficie, aislamiento de los residuos con impermeabilizaciones verticales o bajo ellos. Si la superficie freática alcanza los residuos, hacerla descender con barreras o bombeos de agua, controlar o desviar la correntía superficial, actuaciones que se pueden llevar a cabo en el acuífero. Ahora, bombeo de la superficie del acuífero, en el caso de productos petrolíferos no miscibles, porque su menor densidad flotan sobre la superficie freática. El bombeo intenso del acuífero contaminado, a veces con caudal intermitente o variable, para un mejor rendimiento, eventualmente inyección simultánea de agua limpia, flujo forzado de aire o de vapor para volatilizar los contaminantes, normalmente en la zona no saturada, construcción de barreras impermeables o filtrantes con alguna sustancia que retenga o actúe sobre el contaminante en acuíferos poco profundos. En varios de estos procesos se utilizan las bacterias para degradar los contaminantes orgánicos. Hay bacterias que en forma natural le consumen
lo que son los contaminantes orgánicos, incluso hidrocarburos, digamos. Que bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Así que bueno, chicos, corto la grabación.